Heraldos de Jujuy. Mucho que ver con vos. A continuación, Sobremesa. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Vamos a estar en un minuto nada más con la diputada Mari Ferrín. Vamos a abordar la cuestión del conflicto docente. Estamos a pocas horas del inicio o no del paro, no sé. Le vamos a preguntar a ella cómo lo está viendo el tema. Pero antes que nada me parecía oportuno poder intercambiar algunas ideas respecto de, precisamente, de la situación de la educación en Argentina. Me parece que la única manera de poder comenzar a superar el conflicto de la educación es hacerlo manteniendo el equilibrio sobre tres factores, creo yo, fundamentales. En primer lugar, creo que la politización del conflicto no suma, sino que resta. En segundo lugar, creo que es imperioso discutir números sin seguir comprometiendo el equilibrio fiscal de las provincias. Y en tercer lugar, ir hacia una discusión sobre el modelo educativo que queremos para este país. Si queremos resolver la cuestión de fondo de la problemática de la educación, por lo menos permítame sostener estos tres puntos que acabo de señalar. Cuando me refiero a la no politización del conflicto, hago referencia a que no se puede discutir la educación hablando de la foto del señor Baradel junto a Abado Udú, Luis Delía, etcétera, etcétera, etcétera. Y acá tampoco, en la provincia de Jujuy, dirigentes docentes yendo a un conflicto con la foto de Milagro Sala. En un país que pretende ser serio, no se puede dejar el debate sobre la educación en manos de personajes como el señor Baradel o como la figura de Milagro Sala, porque es una locura. Cuando digo que es necesario discutir salario sin comprometer los dedicados números que hoy tienen las provincias de la Argentina, mire cómo está la provincia de Jujuy, hablo de que venimos de un despilfarro formidable tras el paso del populismo. Después de 12 años en el poder, alguien tiene, creo yo, que arreglar esta situación. Alguien tiene que pagar la fiesta. Y hay que pagar la fiesta y en el medio manejar esta coyuntura. De este equilibrio también estoy hablando. Y esto es lo que tiene que entender sobre todo la dirigencia gremial, que se necesita responsabilidad. Es decir, sabemos que el sueldo de los docentes es un sueldo precario, es cierto, desde hace décadas, como de muchos otros sectores de la economía. Pero venimos de un festival de la corrupción y del despilfarro que es muy difícil corregirlo de un día para el otro. Esto es lo que hay que entenderlo, si es que somos responsables. El tercer punto al que hacía referencia tiene que ver con el modelo de educación que queremos para este país. Mire, les recomiendo que lea la editorial del diario La Nación de hoy. Yo he rescatado algunos datos. Mire, los resultados en la era kirchnerista son realmente alarmantes en materia educativa. En los últimos 10 años hubo 110 días de huelga, 4 meses completos sin clases. El desempeño de los alumnos en pruebas internacionales fue lamentable. Los docentes mayoritariamente
resistiéndose a que se los evalúe. Escuelas reemplazadas para contener y no para enseñar conocimientos. Más de una década con alumnos que no terminaron el ciclo secundario. Éxodo creciente de la escuela pública a la escuela privada. Docentes ninguneados, hasta la propia expresidenta Kirchner, ¿se acuerda el episodio? Este es el cuadro que se profundizó, insisto, durante los años populistas del kirchnerismo. Ahora, en rigor de verdad, hace 33 años que no hay una discusión pedagógica seria en el país. 33 años. Hoy el reclamo está politizado. No hay debate sobre el tema de la educación en serio. Porque los actores que instalan o que lideran el conflicto, ¿verdad?, no son serios. Y en los países exitosos, la educación es una política de Estado. Sin duda, créame, estamos muy atrás. El mundo que se viene en materia tecnológica y de innovación es muy complejo. Entonces, mientras nosotros aquí estamos discutiendo si Baradel sí, si Milagro Sala no, el mundo nos lleva puestos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Yo creo que es comprensible el reclamo salarial, pero no se puede dejar en manos del populismo el debate sobre la educación, porque acá le acabo de comentar los datos, mire cómo nos fue. Me parece que el tema de la educación es una cuestión muy delicada y no debe estar en manos de irresponsables, porque sería la antesala del suicidio como sociedad. En un minuto vuelvo y converso de estos temas con la diputada Mari Ferrín. Gracias, señor director, muy amable. La diputada Mari Ferrín con nosotros. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien. Bueno, ¿cómo está viendo el conflicto? Y comparto el 100% en todo lo que has dicho, ¿no? Yo lamentablemente, es una cuestión bien personal, yo lo veo bastante politizado, tanto a nivel nacional y en algunos casos a nivel provincial. Se mezclan muchas cosas que no es bueno, ni para los docentes que están en una lucha que es justa, en un reclamo que es justo y es histórico, el de un buen salario, y no es justo para nuestros niños y adolescentes, que son los que tienen que estar en las escuelas y que bregan todos los años por educación de calidad, ¿no es cierto? Que ese es el gran tema. Entonces, yo sinceramente lamento, y como bloque reunidos ayer hemos salido a apoyar en un 100% la propuesta que hace el gobierno, que es la propuesta que se puede en este momento, entendiendo para el saber de la gente que esto no es una propuesta que ya está totalmente cerrada, para comenzar este año. Las paritarias siguen abiertas, eso me lo comunicó antes de venir a este programa desde el Ministerio de Trabajo, es decir, si los dirigentes gremiales quieren sentarse en 15, 20 días se van a volver a sentar, entendiendo ellos, y es lo que yo siempre digo, que una discusión paritaria no debe ser solo lo salarial, que hay muchas otras cuestiones que hacen al quehacer educativo, que hacen al quehacer de la calidad de la educación, que van unidas y ligadas a lo que es, lógicamente, el salario de los docentes. Como vos decías, es histórico el reclamo, pero también es cierta la realidad que tenemos hoy en la provincia y en el país, y sobre todo en esta provincia. Yo lo que sí puedo decirle a los docentes que las intenciones de nuestro gobernador son las mejores. Él conoce el problema docente, nos acompañó siendo diputado provincial, siendo senador, en muchos reclamos nuestros, cuando yo estaba en el sindicato, compartiendo este pesar que teníamos los docentes por año,
y él lo vive en carne propia y lo sabe, lo conoce y quiere solucionarlo. Lo que sí dice en este momento es imposible hacerlo, ofrecemos lo más que podemos ofrecer. El hacerse cargo de esos 945 pesos que es Estado docente, que antes lo pagaba la Nación y ahora lo va a seguir pagando a él, perfectamente podría haber dicho no me lo manda la Nación, no lo pago. Entonces, cuando él hace un llamado a la reflexión diciendo que los primeros que tienen que sacrificarse es el Estado, el gobierno, el pueblo se está sacrificando y le piden un poquito de sacrificio más para a los docentes. Pero también a los papás, ¿no? Porque yo quiero dejar también sentado una cosa bien clara. Los papás tienen que entender que la educación es fundamental en la vida de sus hijos. Que la educación depende en la formación de ciudadanos y ciudadanas responsables, como decimos siempre, y que ellos también son parte de la educación. Muchas veces los papás se quejan, más allá de la ansiedad de los chicos por ir a la escuela, que es real, porque a los chicos les gusta ir a la escuela, a los chicos les gusta volver a encontrarse con sus compañeros, con su maestra, con sus profesores. Muchos papás toman la escuela como algo para ir a depositar, como un depósito, y se enojan por una medida de fuerza, ¿no es cierto?, porque los tienen que tener en la casa. Entonces, esta discusión que le hemos dado por años con los docentes también es cierta. Los papás tienen que entender que ellos son parte de la educación de sus hijos y que también es fundamental la educación en valores que ellos dan en la casa, ¿no es cierto?, alrededor de una mesa, en discusión con familia, haciéndose cargo de lo que se tienen que hacer cargo. Antes era así. Yo siempre digo que he tenido la suerte de vivir esa época en que los papás se ocupaban, por más pobres que sean, siempre se ocuparon muchísimo, y verdaderamente la escuela tenía en los padres una gran ayuda en la educación de los chicos. Y no como pasa ahora, que los docentes son amenazados. Conocemos por los medios de prensa todo lo que ha venido pasando. No comparto que en el último caso de la amenaza a la profesora, ¿no es cierto?, se termine diciendo no vayas a tomar examen vos, te reemplazamos. No es lo que debe pasar, no es lo que debe ocurrir. Y eso pasa también porque la vieja lucha por la profesionalización del docente, la vieja lucha para que volvamos a recuperar la autoridad que el docente tenía en el aula, una autoridad que se la tiene que dar el conocimiento, el perfeccionamiento, la capacitación, y también el respaldo absoluto de las autoridades, ¿no es cierto? Yo me acuerdo que en mi época, si un papá venía con una queja y quería pasar primero por la dirección, la directora le decía primero la maestra. A lo largo de todos estos años... Ahora, ¿por qué se ha ido perdiendo todo eso? Sí, a lo largo de todos estos años los papás se han acostumbrado ni siquiera a ir a hacer el reclamo a la propia escuela, se van directamente a la supervisora, y la supervisora toma la determinación, y muchas veces sin evaluar qué es lo que está pasando realmente, ¿no es cierto?, vienen sanciones. Y hay muchas cosas para corregir, hay muchas cosas que están dadas vueltas, muchas cosas que, vuelvo a repetir, yo tengo la esperanza de que se puedan cambiar. Entonces, cuando pasan, volviendo a tu primera pregunta, cosas como esta, en que en un paro que para mí está politizado, sobre todo a nivel nacional, dejamos sin resguardo a nuestros niños y a nuestros adolescentes en un tema que es fundamental como es la educación, a mí me duele mucho. A ver, cuando a nivel nacional se empeñan en que debe haber paritarias nacionales, uno de los argumentos del Estado Nacional es que las provincias son autónomas, repetemos el federalismo. Pero también es cierto que el año pasado se acuerda con los gremios nacionales y con todos los empleados públicos que un poco la movilidad del salario iba a estar dada justamente por el piso salarial. El piso salarial que se compone del sueldo mínimo vital y móvil más un 20% en el caso de la docencia. Sí. De manera que si el piso salarial se va modificando también. Eso lo acordaron. Por eso es que el gobierno nacional dice
¿Yo por qué voy a volver a discutir si ya fijamos cuál era el piso que la nación fijaba? No tenemos que seguir discutiendo eso. El piso salarial hoy es 9.672 pesos. Sí, el piso y ahora salarial... Anoche el ministro Burrich dijo que ahora se sientan de nuevo. Claro, o sea, en enero del año pasado era 6.364, pero se fue modificando por la inflación, se fue modificando, creo que terminaron en 8.000 y pico y ahora es 9.672 pesos. Exacto. ¿No es cierto? El piso salarial compuesto del mínimo vital inmoble más el 20%. Bueno, ahora dentro de muy poco y dentro se vuelve, de muy poco se vuelve a es lo analizar que me decía decía Leandro Chiubergia de ahí del Ministerio de Trabajo Mar, y me dice, si se modifica el piso salarial, se modifica automáticamente también el salario. A eso tenés que agregarle los 945 pesos del Estado docente, que vuelvo a repetir, antes lo pagaba Nación, ahora lo va a pagar provincia, los 1.210 pesos de FONIT, Fondo Nacional de Incentivo Docente, más los 200 pesos que ofrece el gobierno, que son no remunerativos, pero sí bonificables, de manera que inciden en antigüedad y en zona, es lo que pueden ofrecer por ahora. Y sentarse a discutir en el mes de julio una nueva modificación, cosa que ha hecho algunas provincias como Salta, ¿no? Salta más o menos ha acordado una parte ahora y otra parte en julio y han cerrado más o menos para todo el año. Así que bueno, esa es la situación actual de este tema. Va a ser llevado a las asambleas, están en este momento en ADEP haciéndose las asambleas zonales para terminar en el Congreso el sábado. Y CEDEMS tiene su asamblea el sábado, ¿no es cierto?, para estas propuestas. Yo digo también que en la mesa paritaria se tienen que ir discutiendo otras cuestiones que el gobernador ya sabe. En el caso del sector docente secundario, es cierto que por el sistema que tienen ellos de liquidación para los que son reemplazantes, hay un gran atraso. O sea, cuando se asumió la gestión el año pasado, me mostraba a Aurora Bastil una habitación llena de expedientes de deudas que se tenían en planillas complementarias a los docentes del nivel medio. Y eso se ha ido sacando de a poco. Todavía hay una gran deuda y sé que el gobernador de la provincia ha dado orden estricta de que eso se liquide lo más rápido posible. Entonces hay otras pequeñas cuestiones que hay que ir resolviéndolas y que se están resolviendo, y que también va a ser el ofrecimiento que van a hacer algunos de los dirigentes en las asambleas. Esto no lo tendría que haber dicho, pero el gobernador está trabajando fuertemente en el tema de jubilación docente para ver cómo podemos blanquear y poder ofrecerle a los docentes que se quieran jubilar una jubilación digna. O sea, también es preocupación de él este tema, porque lo conoce, porque él ha venido bregando por el 82% móvil mientras fue senador de la Nación, y es un concepto que él comparte, que no lo puede definir él solo porque las cajas están transferidas. Eso es una decisión también nacional, pero el blanqueo para el 82 por lo menos eso lo están trabajando, inclusive con el gobierno nacional, para ver de qué forma podemos ir solucionando este tema. Así que bueno. Está bien, esto es la cuestión que tiene que ver con la cuestión salarial, digamos, ¿no? Ahora, el tema es, uno advierte, ¿no? El mundo que se viene, Mari, es muy complejo. Es muy complejo. ¿Vamos a seguir enseñándole las mismas cosas a los chicos? Este debate yo no lo escucho hoy. O sí, o yo estoy en otra sintonía. ¿Usted escucha algo distinto o coincide conmigo? No, yo coincido totalmente. Pero también quiero decir de que hay un trabajo fuerte que se está haciendo desde el Ministerio de Educación. Sé porque uno mantiene el contacto desde la Comisión de Educación con las distintas direcciones. Se está trabajando fuertemente en ver una capacitación y perfeccionamiento. Yo te comenté lo del año pasado y que este año continúa en 2 tramos y que se va a terminar con todos los directores y secretarios de las escuelas, en una capacitación que ha sido muy importante y que gracias a Dios le ha gustado muchísimo a los directores, se han sentido respaldados, han sentido, al decir de ellos, y pude conversar con muchos de ellos, se han sentido fortalecidos, han sentido que por primera vez
el Ministerio de Educación se está ocupando de ver por ellos y de ver de qué forma los ayudamos a que sea efectiva su gestión dentro de la escuela y con los colegas docentes. Este año lo que se está trabajando mucho es ver el capacitación y perfeccionamiento. Por eso te decía yo ayer cuando salimos por la radio que va a ser muy importante los resultados del aprender del operativo de evaluación que se hizo el año pasado. Y yo vuelvo a decir esto que vos dijiste, no tenemos que tener miedo a ser evaluados. Tenemos que sacarnos de la cabeza el fantasma de que el ser evaluado significa que a mí me van a echar del trabajo. A ver, no es así. La evaluación es necesaria y es fundamental para saber dónde estoy parado y qué es lo que necesito. Y qué es lo que necesito. Cuando vos me decías ayer que un filósofo decía que el docente tendría que ir a la universidad, ¿no es cierto?, recibir una capacitación universitaria, y yo te decía, empecemos por los institutos de formación docente. Se está trabajando en eso, para ver de qué forma el Instituto de Formación Docente, ¿no es cierto?, podemos capacitar y perfeccionar. Es más, me han comentado algunas colegas amigas del nivel inicial que han sido convocadas vía online para hacer una capacitación y perfeccionamiento desde el Instituto de Formación Docente, pero a través de la computadora, por 2 años, y se están prendiendo muchos docentes. Eso muestra la avidez que tiene el docente por capacitarse y perfeccionarse. ¿Usted cree que esta actitud que tienen los docentes la tienen los dirigentes? No, creo que no. Creo que no. Por eso digo que si el dirigente fuese un poco más inteligente, que era lo que yo haría y que es lo que yo hice cuando estuve en ADEP, es sentarme a ver de qué forma, acuerdo con el Ministerio de Educación y todas estas otras cosas que son importantes para el docente. La capacitación y perfeccionamiento, yo te comentaba que en aquella oportunidad Diana de Vera, ministra, convoca para el concurso de directores. Yo, como secretaria general de ADEP, le ofrezco que la capacitación de esos docentes la haga CETERA. Viene Marta Maffei con todo su equipo de capacitación y capacitamos nosotros a los docentes para rendir el concurso. Y el Ministerio de Educación no tuvo ningún problema en hacerlo. Y fue riquísimo el trabajo. La salud docente, ahora va a haber, gracias a Dios, una junta médica específica para los docentes. Antes todo dependía ni siquiera dependía del Ministerio de Salud, dependía del Ministerio de Trabajo, la junta médica histórica para todos los empleados públicos. La intención con eso, y es lo que yo quiero, es que veamos de qué se enferman los docentes. ¿De qué se enferman? Porque uno, llevando una buena estadística y control, uno va a saber que los docentes, ¿no es cierto?, hay enfermedades profesionales típicas, como la voz, las varices y un montón de cosas. Ahora, ¿los docentes hoy están en condiciones de manejar un aula de 40 alumnos? No. Pues ese es otro tema que me parece a mí se tiene que... Bueno, pero ahí puede estar el origen también de las enfermedades docentes. También, o sea, siempre hemos dicho que las aulas superpobladas no es ni beneficioso para el docente en el área de salud, pero tampoco es beneficioso para los chicos, porque en este estado en el que estamos, en esta situación en la que estamos, con tanta conflictividad social, inclusive con tanto desmembramiento familiar, con tantas cosas que los chicos tienen en la calle, es necesaria más que nunca una educación más personalizada. Cuando vos tenés muchos chicos en el aula, ¿no es cierto?, no es tan personalizada la educación. Entonces estas cosas son las que tenemos que también solucionar. En el caso del nivel medio, es necesario seguir trabajando, porque lo están trabajando el Ministerio de Educación, en la concentración horaria. No podemos tener docentes, los pobres que tienen 2 horas acá, 3 horas allá, 4 horas, corren, no tienen sentido de pertenencia en la escuela, muchos de ellos no llegan ni a conocer a sus alumnos, porque son tantos, claro, al acumular horitas en distintos colegios, que se hace imposible, ¿viste?, tener un sentido de pertenencia. ¿Esto cómo se resuelve? La concentración horaria. Concentración horaria. Así se llama, concentración horaria, con lo que se está trabajando. La concentración horaria significa que
tenemos que hacer medio permutas con los docentes, porque capaz que hay un docente que tiene 2 horas acá y 2 horas allá, y lo mismo pasa con otro. Y bueno, digo, a ver, yo te paso mis horas para este colegio y vos me pasás las tuyas, y vamos concentrando la mayor cantidad de horas en un solo colegio. Eso es un trabajo en medio de ingeniería, ¿viste? Claro. Un trabajo, pero que no es imposible hacer. Ajá. No es imposible hacerlo. De manera que podamos concentrar, y no solo eso, sino tratar de concentrar la mayor cantidad de horas en un colegio que esté más cerca de su casa. ¿No es cierto? Entonces, todo un trabajo de ingeniería que es factible hacer, que se puede hacer, y en donde lógicamente vamos a necesitar también la buena voluntad de los docentes para tener la información, que la información uno la tiene, estadísticamente la información la tenés, la mejor buena voluntad como para poder solucionar estos temas. Mari, ¿cuál es su impresión para el día lunes? ¿Usted qué piensa? Mi impresión es que muchos docentes no se van a adherir a la defensa. Ajá. No solo por comer, sino porque he podido conversar, me encuentro en la calle con muchos de ellos. Inclusive ayer estábamos en un almuerzo familiar y una tía, no mía, la tía de la pareja de mi hijo, ella trabaja en una escuela, que no voy a decir cuál, y me dice: María, nosotros no nos adherimos al paro. No porque no creamos, me dijo, no porque no creamos que el reclamo es justo, sino porque está muy politizado. Ninguna de mi escuela se va a adherir. Y esperemos que haya una reflexión más seria en las asambleas. En el caso de ADEP es un congreso, y en el caso de CEN es una asamblea. Yo verdaderamente creo que vamos a poder comenzar las clases en muchos colegios, y que los docentes van a reflexionar, la verdad que sí, van a poner nuevamente su cuota de sacrificio, y dejando claro que el sacrificio de los docentes viene de años. Sí, claro, claro. Sus reivindicaciones vienen de años. Es cierto. Y nosotros no podemos cerrar los ojos a eso, pero sí decirles de que tanto desde la Comisión de Educación como desde el Ministerio de Educación, desde el gobernador de la provincia, estamos preocupados y ocupándonos de los temas para que podamos ir de a poco resolviendo. Gracias por venir. Gracias. Ha sido muy amable. La diputada Mari Ferrín con nosotros. No se mueva, ya viene Palpalá hoy. Chau. Canal 2 de Jujuy. Mucho que ver con vos.